una vez más a este curso de capacitación organizado por la Escuela Judicial. Hoy nos estamos encontrando para nuestra segunda clase en actualización en Derecho de Trabajo. La clase pasada no tuve la oportunidad de presentar a Eleonora y si ustedes me permiten me voy a tomar unos segundos para presentarla. Ella es abogada y es especialista en Derecho Laboral por la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. Es especialista en asesoría jurídica de empresas. Es profesora titular regular de Derecho Laboral y profesora titular del Derecho Social. Actualmente es jueza del Tribunal del Trabajo número 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Leonora, buenas tardes, es un gusto recibirte. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Muchas gracias y gracias por invitarme a estar acá. Para mí es un honor y es un placer. Les pido disculpas que la clase pasada no la pudimos hacer de esta manera sincrónica porque tenía otros compromisos, pero bueno, esperemos que de ahora en más sea de esta forma porque es mejor para poder interactuar con ustedes. Desde ya me pueden interrumpir, me pueden preguntar, no tengo ningún problema para hacerlo. Más allá de el currículum que leyó, quiero aclarar que yo estuve 21 años en la profesión y siempre fui abogada de sindicatos. Hice posgrado en asesoría jurídica de empresas porque creo que hay que saber las dos partes de la ecuación, pero siempre fui abogada de sindicatos durante el desarrollo profesional. Estuve 21 años en la profesión y ahora llevo 15 años. Esta semana cumplí en el Poder Judicial, en el Tribunal del Trabajo de Mar del Plata. Un poco así como arbitrariamente, en el primer módulo de Derecho Individual elegimos con Federico algunos temas que nos parecían los más relevantes o los que traen algún grado de conflictividad al momento de tomar la decisión, que fue la prestación de servicios y la manera de interpretar la prestación de servicios y el tema de los sujetos. En este punto de derecho sindical, voy a tocar algunos temas, no pretendo en modo alguno abarcar el derecho sindical, y máxime que en nuestro proceso en Provincia de Buenos Aires lo tenemos limitado a ciertos aspectos que tienen que ver con el encuadre convencional, con la sindical, las ejecuciones de cuotas sindicales, que no me voy a extender en eso, y con respecto al tema de la huelga, voy a hablar algo de la opinión consultiva 27 del año 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque creo que nos trae mucho tema como para empezar o seguir debatiendo. Como todos ustedes saben, el artículo 14 bis en el segundo párrafo establece los derechos sindicales y fundamentalmente estamos hablando de la libertad sindical, la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras armen sus propias organizaciones, se afilen, se desafilen, no se afilien, más allá de los debates respecto a si implica libertad sindical el afiliarse, desafiliarse, no afiliarse, y concertar convenios colectivos de trabajo y el derecho de huelga. Vamos a ver que desde el inicio el sindicalismo en nuestro país se mostró muy reacio a que el Estado interviniera en la regulación de las asociaciones, es decir, cómo debían organizarse los propios trabajadores y trabajadoras. Y esto lo vemos muy patente en el proyecto de Código de Trabajo de Joaquín B. González de 1905, que es un proyecto de Código de Trabajo que cuando uno lo lee trae instituciones absolutamente modernas para la época. Estamos hablando de 1905, que cada vez que yo tengo que ir a estudiar alguna institución, vuelvo a ese proyecto porque realmente es muy adelantado y sobre todo para el desarrollo industrial que tenía la Argentina en 1905. Sin embargo, vamos a ver que quienes más cuestionan y se oponen a ese proyecto de código de trabajo van a ser los trabajadores. Y van a ser los trabajadores y trabajadoras básicamente porque tenía un capítulo que establecía cuál era el régimen legal en el que debían
desenvolverse en las asociaciones profesionales. Y por lo tanto, el sindicalismo va a decir, nosotros no queremos ningún tipo de intervención estatal y consecuentemente no vamos a aceptar un código de trabajo que intervenga en cómo nosotros nos vamos a juntar, a asociar y a decidir nuestros propios temas. Vamos a ver que recién en el año 45, con el decreto ley el 23852, se instala en nuestro país el sistema o el modelo que se llama unicidad sindical promocionada. Es decir, teníamos hasta la primera mitad del siglo pasado sindicatos o un sistema plural sindical, generalmente los sindicatos socialistas o anarquistas que venían conformados con trabajadores que venían con un conocimiento de los conflictos que traía el desarrollo industrial en sus países de origen, en Europa, con todo lo que va a ser la inmigración de fines del 1800, y por lo tanto venían con toda una serie de reclamos propios de un desarrollo que Argentina todavía no tenía. Y ellos son los que van a llevar adelante las primeras agrupaciones de trabajadores. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, en el año 45, se establece este sistema de unidad sindical promocionada, que salvo un pequeño interregno donde hubo pluralidad sindical en el año 56, el decreto ley 2270 del año 56, se mantuvo hasta la fecha ese sistema de unicidad promocionada y es el que rige hoy en la 23551. ¿En qué consiste? Bueno, es el sistema de organización de los sindicatos basados en la libre agremiación, pero se reconocen derechos exclusivos al sindicato más representativo eh, dentro de esa actividad, industria o profesión. Y se le otorga personería gremial por ser aquella asociación que tiene mayor cantidad de afiliados cotizantes. De esta manera lo que se busca es promocionar que sindicatos con una gran cantidad de trabajadores. ¿Por qué? Porque el sindicato más representativo es aquel que va a tener la personería gremial, y al obtener la personería gremial y tener estos derechos exclusivos, fundamentalmente el derecho exclusivo más importante, a mi entender, que tiene es el de negociar colectivamente. Entonces, quien va a negociar en nombre de todos y todas, independientemente que yo forme parte o no de otra asociación sindical, va a ser aquel que tiene la personería gremial. Sin embargo, cuando uno analiza la cantidad de personerías gremiales, en un informe a principio de este siglo, los 2000, cuando se hace un análisis de las personerías gremiales, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de ese momento establece que para marzo del año 2000 había más de 1.300 personerías gremiales otorgadas, es decir, había asociaciones sindicales que eran las más representativas dentro de su actividad, industria, profesión o por empresa, es decir, 1.300, más de 1.300 personerías gremiales, de las cuales más de 1.100 eran entidades de primer grado, 19 de segundo grado y 4 de tercer grado. Esta unicidad, digamos, promocionada, además de tener esas asociaciones con personería gremial, ya les digo, más de 1.300, tenía además más de 1.000 aproximadamente sindicatos simplemente inscritos, que son aquellos que no son los más representativos dentro del sector, que se les otorga esta inscripción dentro del Ministerio de Trabajo, pero que no tienen en principio derechos a estas exclusividades que tiene, sobre todo a partir del artículo 31 de la ley de asociaciones sindicales. Quiere decir de que teníamos en el 2000 más de 2.000 sindicatos, entre sindicatos con personalidad gremial y sindicatos simplemente inscritos. Por lo tanto, esta idea de que la unicidad promocionada lo que iba a hacer era tratar de fortalecer el movimiento obrero, porque todos iban a estar nucleados en sindicatos que iban a ser pocos los que tenían personalidad gremial, que eran aquellos más representativos,
en realidad no cumplió ese objetivo y lejos de ayudar a fortalecer el movimiento obrero, lo que vemos es debilitado este movimiento a partir de la del fraccionamiento que se va a dar, dividirlos en especificidades que lo que uno hacen es que haya una proliferación de personerías gremiales en muchos sindicatos, en algunos casos bastante pequeños. Si bien es cierto que pueden existir nuevas asociaciones con personería gremial en la medida que aparecen nuevas actividades que requieren una representación diferenciada porque requieren que se ejerzan o que se defiendan intereses que son específicos, vamos a ver que hay un número llamativo de sindicatos con personería gremial que lo que demuestra es que hay un quiebre con la unidad sindical superior y una proliferación que hace que haya más sindicatos que en aquellos países donde está la pluralidad sindical, donde se supone que tendrían que haber mayor cantidad de asociaciones. Sin embargo, acá con un sistema de unicidad promocionada, vemos que la cantidad de sindicatos no se compadece con este sistema. La ley 23.551, tal como ya lo establecía el decreto ley 23.852 del año 45, establece en el artículo 1 que la libertad sindical va a ser garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y a la acción de las asociaciones sindicales. Y en el artículo 5 de la ley de asociaciones sindicales reconoce entre los derechos de las asociaciones sindicales determinar su objeto, su ámbito de representación personal y de actuación profesional. Y si vamos al artículo 10, se van a considerar asociaciones sindicales las que se constituyen por trabajadores de una misma actividad o de actividades afines, de un mismo oficio, profesión, categoría, aunque estén en categorías distintas, y trabajadores que presten servicio en una misma empresa. Como vemos, esto trae bastantes conflictos. ¿Por qué? Porque se pueden organizar por actividad, es decir, de manera vertical, por industria o profesión, de manera horizontal o por empresa. Y es la autoridad administrativa, el Ministerio de Trabajo, quien va a otorgar la personería gremial a la asociación sindical que sea más representativa en el ámbito territorial y personal de actuación, en la medida que cumpla con los requisitos del artículo 25. Ahora, al otorgar esa personería, esta resolución del ministerio tiene que precisar cuál es este ámbito de representación personal y territorial establecido. Obviamente, y esto lo aclara, este ámbito de representación, tanto personal como territorial, no puede exceder los que están en el estatuto. Obviamente, el estatuto es el marco, que es el que voy a llevar para inscribir en el Ministerio de Trabajo y luego requerir la personería gremial. La personería gremial puede contener lo mismo que está en el estatuto, pero no un ámbito territorial o personal superior al que tengo en el estatuto. Porque mal puedo tener personería gremial para una representación de trabajadores o un ámbito territorial que no está previsto en el mismo estatuto. Pero sí puede recortarse. ¿Y por qué se puede recortar lo que tengo en el estatuto? Y bueno, porque existe otra asociación sindical que ya establece esa representación personal o territorial. Em, lo que vamos a ver es que pese a esto, cuando uno analiza, muchas veces y fundamentalmente por la historia que ha tenido nuestro país de interrupciones democráticas, que trabajadores que estaban representados por una determinada asociación sindical con personería gremial, luego eso era modificado por otra asociación. ¿Y cómo pasaba esto? Y bueno, en el año 74 se sanciona la ley de contrato de trabajo y vamos a ver que en el año 75 va a haber una gran actividad negociadora. ¿Por qué? Porque los convenios colectivos que se van a negociar tienen como mínimo la ley de contrato de trabajo y de ahí para arriba negocian mejoras en las condiciones de trabajo,
en el ámbito de cada uno de los sindicatos que va a negociar conforme la 14250. Pero claro, en el año 76 viene el golpe militar y consecuentemente se prohíbe la actividad negociadora y aquellos convenios que se suponía que iban a tener una duración de 1 año o 2 años, fueron prorrogados por esta cláusula que establece la propia ley de convenios colectivos del artículo 6 de la 14250, que en la medida que no se sancione un nuevo convenio colectivo, las cláusulas permanecen ultraactivas. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando vuelve la democracia, nuevamente los sindicatos tienen que ir a requerir la personería gremial. Y ahí vamos a ver que a algunos sindicatos se les va a otorgar la personería gremial en desmedro de otro que la tenía con anterior a eso. Entonces van a decir, bueno, empieza toda la discusión. La personería gremial otorgada a un sindicato deja sin efecto la anterior o tengo que hacer un procedimiento de encuadre. Y ahora vamos a ver cómo son estos procedimientos de encuadre o si automáticamente al otorgar la personería gremial a un sindicato se le recorta o se le quita al sindicato que tenía con anterioridad. Pero lo cierto es que esto trajo gran cantidad de conflictos. Y si bien en provincia de Buenos Aires nosotros no analizamos el tema de los conflictos intersindicales y no resolvemos encuadres sindicales, sí los encuadres sindicales van a tener influencias en lo que sí resolvemos los jueces en provincia de Buenos Aires, que son los encuadres convencionales. Si nosotros nos atenemos a la ley en el artículo 25, obviamente, cuando el ámbito de representación territorial o personal de una asociación sindical se superpone con otro que ya lo tiene, lo que hay que hacer es darle intervención y proceder al cotejo de afiliados para ver, en definitiva, quién es el que tiene mayor cantidad de afiliados cotizantes y, consecuentemente, al que se le otorgue la personería gremial, limitándose en caso de que corresponda al sindicato que la tenía. Ahora, ¿cómo fue esto? Y si nosotros tomamos a partir de que aparece en nuestro país el modelo de unicidad promocionada con el decreto 23852 del año 45, cuando se dicta este decreto, yo creo que no se tuvo real conciencia de las consecuencias que podía tener este régimen de unicidad sindical, que si bien había modelos anteriores, como el caso de la ley de Getúlio Vargas en Brasil, el decreto 1402 del año 39. Acá no existía lo que sí había en Brasil, que era un mapa preordenado de, de actividades que dejaba en manos de la autonomía sindical determinar cuál era el ámbito de representación. Pero ya existía un mapa sindical donde uno podía ver de qué manera se encuadraba. Por el contrario, acá esto no existía. Entonces, cada organización sindical establecía su propio ámbito de representación personal y territorial sin que existiera este preordenamiento que sí tenía el sistema brasileño. A poco de que empezara la ley en el año 45, empiezan a otorgarse personerías gremiales, aparecen toda esta serie de conflictos entre organizaciones sindicales que representaban a un sector de trabajadores convencidos cada uno que ese derecho surgía de sus respectivas personerías. Por lo tanto, va a haber un nuevo motivo de controversia entre las distintas entidades sindicales. Y en el año 58 se sanciona la ley 14455, que va a introducir una forma de tratar ese problema que se producía por los conflictos que podían suscitarse entre distintas asociaciones sindicales. Discúlpenme, tengo una tos. Entonces, les decía, la 14455 introduce una forma de solucionar este conflicto. Lo que va a decir
en el artículo 34, que es el Ministerio de Trabajo el que está facultado para resolver las cuestiones que se susciten por problemas de encuadramiento sindical. Disculpen. Entonces, la 14455 es la primera que establece y dice, bueno, el Ministerio de Trabajo es el que va a resolver los problemas de encuadramiento sindical. Cuando existieran estos conflictos, se va al Ministerio de Trabajo. En el año 73 se vuelve a reformar la ley de asociaciones sindicales y la ley 2615 establece en el artículo 43 que el Ministerio de Trabajo está facultado para resolver las cuestiones de encuadramiento sindical siempre que no sea posible que se resuelvan en el seno de las propias asociaciones sindicales de grado superior o cuando las mismas se susciten como previa a la decisión del otorgamiento de personería. Como se ve acá, la 2615 supedita la intervención del Ministerio de Trabajo a que se agote la vía asociacional, procurando que la solución del conflicto lo logren las propias asociaciones sindicales a través de la autonomía sindical. Entonces, la primera, el decreto del año 45 no trataba el tema. Cuando el tema empieza a producirse, la 14455 dice lo resuelve el Ministerio de Trabajo. Y ahora la 2615 va a decir, bueno, sí, lo resuelve el Ministerio de Trabajo, pero previo agotamiento de la vía asociacional. Primero dejemos que las propias asociaciones sindicales sean quienes resuelven sus conflictos. Ahora, en ninguno de estos casos, sea con la 14455 ni con la 2615, no se establecía la posibilidad de recurrir por vía judicial las resoluciones de encuadramiento sindical. La ley 22.105 en el año 79, como ven, cada vez que hay un golpe militar, también hay una modificación de la ley de asociaciones sindicales. La 22.105 establece en el artículo 61 que se deja sin efecto la vía asociacional previa, disponiendo que directamente es el Ministerio de Trabajo la autoridad de aplicación para resolver todas las cuestiones de encuadramiento sindical. Así que vemos que volvemos atrás a la 14455, es el Ministerio de Trabajo, pero lo único bueno que tiene la 22.105, si se puede decir, es que establece la posibilidad de recurrir ante la Cámara Nacional de Apelaciones frente a las resoluciones del Ministerio de Trabajo. Y así llegamos a la 23.551, que es la ley que nos rige hoy en día, que en el artículo 59 trata las cuestiones de encuadramiento sindical e impone la obligación de agotar la vía asociacional. Es decir, ahora lo que tenemos es que hay que agotar la vía asociacional. Si no se resuelve el diferendo dentro de los 60 días hábiles, cabe recurrir ante el Ministerio de Trabajo, que también tiene que pronunciarse en un plazo similar, y agotado el procedimiento administrativo, queda expedita la vía para ir a la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Bueno, Mario de Beali fue uno de los primeros doctrinarios en tratar este tema de el encuadre sindical. Y él analiza esto que hablé al empezar el tema, es decir, señala la diferencia entre la unicidad sindical que parte de un ordenamiento preordenado como el brasilero y el sistema argentino. Porque va a decir, bueno, cuando se dicta en Brasil este sistema, lo que se hace es un anexo a la consolidación de leyes laborales donde se va a enumerar de manera detallada en un cuadro todas las actividades y cada uno de los sectores empresarios o profesionales. Y la diferencia es muy clara, porque en los sistemas preordenados, las fuentes están conformadas por esas normas legales que delimitan cada sector y las resoluciones de la autoridad que conceden la personería van a establecer
si se encuadran dentro de ese esquema preordenado. Pero por el contrario, en el sistema argentino no se deduce de una fuente legal. Son los propios estatutos de cada una de las asociaciones sindicales que adoptan espontáneamente y se les va otorgando personería gremial. Y este problema, Vázquez Vialar lo reconoce y va a decir que esta tarea de construir un mapa de las jurisdicciones sindicales es muy difícil, porque las actividades, de hecho, van a sufrir modificaciones permanentemente y no coincide ni con el criterio que usan las asociaciones sindicales ni con las empresarias. Entonces, establecer un mapa para preordenar, dice Vázquez Vialar, esto es complicado. Pero acá no termina el conflicto, porque existen otros problemas que se suman. Y, por ejemplo, la deficiente delimitación del área de personería que se indica en el estatuto de un sindicato y que se le otorga la personería por el Ministerio de Trabajo, muchas veces está superpuesta con otras también con personería gremial. ¿Y esto por qué sucede? Porque no existe no solamente un mapa de actividades, sino que en el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad administrativa, no lleva registros por actividad, sino por sindicatos con personería gremial. Por lo tanto, es muy difícil saber si contienen la misma actividad o no. Y hay que confiar en la memoria de los funcionarios del Ministerio de Trabajo para saber si esa actividad ya estaba contenida en en otra asociación sindical que se le había otorgado personería gremial. Sería mucho más sencillo si el orden estuviera hecho, los ficheros estuvieran hechos por actividad. Suponemos que a partir de la digitalización esto es mucho más fácil de poder obtener. Sin embargo, vamos a ver que siguen permanentemente, todos los días, teniendo conflictos por superposición de personería. Ahora, todas estas explicaciones nos permiten entender las cuestiones de encuadramiento son una patología del derecho sindical, es una deformación del sistema que se viene propagando sin encontrar por ahora una doctrina, una jurisprudencia que le ponga fin y que sea clara para todos. Por eso, en ese sentido, mi padre se dedicó 50 años a estudiar los conflictos de encuadramiento sindical y lo que se dedica en el último libro es a demostrar todas las incongruencias que hay en las distintas resoluciones, tanto de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, de la Corte o de las resoluciones del Ministerio de Trabajo, porque se han modificado, porque no hay un criterio uniforme, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero sabe cuáles son las reglas del juego en materia de resolución de encuadres. Sin embargo, esto ha variado y esto es lo que trae tanta conflictividad. Justo López, en el plenario Turati del año 71 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, va a sostener que las cuestiones de encuadramiento sindical implican una controversia entre asociaciones profesionales con personería gremial respecto a la titularidad y el consiguiente ejercicio de esa personería y sostiene que necesariamente la cuestión de encuadramiento es un conflicto de derecho, es un conflicto intersindical de derecho. Y según Guillermo López, también va a decir que es un conflicto intersindical de derecho planteado entre dos o más asociaciones con personería gremial sobre la capacidad jurídica que surge de sus propias personerías para representar a los trabajadores de uno o de varios establecimientos. Ahora, ¿es correcto definir el encuadre como un conflicto intersindical? Bueno, la mayoría de la doctrina y la mayoría de los casos que uno analiza, esta respuesta es afirmativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cuestiones de encuadramiento son producto de un conflicto entre dos o más asociaciones sindicales. Sin embargo, sostener que siempre el encuadre es un conflicto es un error, porque el encuadre es un proceso y en todo caso el conflicto es el origen de ese proceso. Y no se trata simplemente de una cuestión semántica,
porque la utilización de conflicto intersindical como condición sine qua non es equivocada, porque puede producirse situaciones donde un sindicato asegura representar a los trabajadores de una empresa y el empleador rechaza la pretensión entendiendo que no surge claramente de la resolución del ministerio, es decir, que otorga la personería gremial, que comprenda a esos trabajadores de esa actividad empresarial. Y acá no tenemos un conflicto intersindical. Tenemos un sindicato que pretende o sostiene que representa, de acuerdo a su personalidad gremial, a una categoría de trabajadores y el empleador le dice que esto no corresponde. Pero no hay otra asociación sindical u otro sindicato que le dispute esa personería. Un ejemplo que durante años, se da recién ahora la semana pasada, negociaron convenio colectivo, el de estudios jurídicos. No negociaron colectivo, requirieron inscripción, perdón. El de estudios jurídicos. Empleados de comercio reclaman la representación de los trabajadores del Instituto de Estudios Jurídicos y ningún sindicato se oponía a esa pretensión. ¿Cuál era el fundamento que tenía empleados de comercio? Dice, bueno, en el estatuto social que está aprobado por la autoridad administrativa, ahí se incluye a todo el personal administrativo que se desempeñe en establecimientos de cualquier actividad y entidades profesionales. Por lo tanto, sostiene, esto comprende a los estudios jurídicos. ¿Por qué? Porque es actividad y entidades profesionales. Sin embargo, cuando uno lee la resolución que aprueba los estatutos, específicamente dice que esto no conlleva y no va respecto a la capacidad para representar, la que consiste en agrupar a todas las personas que realicen tareas comerciales y administrativas de cualquier actividad. Ya no habla de entidades profesionales. Por lo tanto, cuando uno lee la resolución, en la resolución no estarían incluidos los empleados de estudio jurídico. Ahora, este debate acerca de si están incluidos o no, el empleador tiene que aceptar y no puede cuestionar si tiene dudas sobre el alcance de la personería, suponiendo que se quiera hacer una elección de delegado o que quiera no reconozca un aumento salarial que establezca el sindicato de empleados de comercio. ¿Cómo lo resuelve? Porque en principio lo que van a decir todos es el empleador no tiene participación en los encuadres sindical. ¿Por qué? Porque es un conflicto intersindical de derecho. Tiene que haber dos o más asociaciones sindicales. El empleador no sería parte, salvo en algunas cuestiones eh, específicas, pero además no podría, ¿por qué? Porque acá no hay un conflicto de encuadre, no hay dos o más entidades sindicales cuestionando la representación de un grupo de trabajadores. Entonces, si no hay una disputa intersindical, no puedo recurrir a la vía asociacional, porque para seguir la vía asociacional tiene que haber dos sindicatos en pugna, algo que no hay. Entonces, ¿puedo iniciar un procedimiento directamente ante el Ministerio de Trabajo? Y no, la mayoría de la doctrina va a decir, no puedo poner en marcha un procedimiento relativo a un encuadramiento sindical si no hay dos o más sindicatos que se disputen esa representación. Ya les dije, la intervención del empleador solamente va a estar dada en los casos del decreto 1040 del 2001, que solo tiene que ver con el derecho a ser oído o incluso aprobarlo, pero solamente en los casos en estos supuestos. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que el empleador puede promover el encuadre? Y si la controversia no se plantea y no hay necesidad de hacer un encuadre, entonces no corresponde la autoridad administrativa, entonces estamos en un callejón sin salida, porque si el empleador puede participar en algunas cuestiones de encuadre, pero no hay encuadre y no hay resolución por vía sensacional y no hay resolución administrativa, entonces no tendríamos forma de resolver este tipo de conflictos. Rodríguez Mancini sugiere la posibilidad de que lo que se busque es solucionar este tipo de cuestiones a través de una acción declarativa, en consonancia con la Constitución Nacional, los artículos 18 y 116. Entonces, si no media un conflicto, no cabe procedimiento de cuadre y solamente la cuestión se puede resolver a través de una acción declarativa de certeza. Entonces, de esta forma se está obligando tanto al sindicato como al empleador
a un camino diferente al que establece la ley de asociaciones sindicales y un camino que no está prevista en la ley, que además tiene otras aristas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, como en la provincia de Buenos Aires, donde los tribunales de trabajo no somos competentes en materia de derecho colectivo? Entonces, esta acción declarativa de certeza, ¿hay que hacerla ante la justicia civil y comercial? Promovida la acción declarativa, ¿el empleador deberá trasladar al sindicato que pretende la representación de ese personal? En el caso de que sea iniciada por el sindicato, ¿corresponde que se cite a la empresa? ¿Resulta idónea la vía judicial, por ejemplo, civil y comercial, para discutir el alcance de una resolución del Ministerio de Trabajo que concede personería gremial en relación a la actividad principal de la empresa o al oficio, profesión o la categoría de los trabajadores? Al establecer esta incorrecta en mi forma de ver definición de que el encuadre sindical es un conflicto y solamente se sigue en ese camino en la medida que haya dos o más asociaciones sindicales, cuando lo más lógico sería que la autoridad de aplicación pudiera resolver estos conflictos con la posibilidad de la revisión judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones. Esto ha quedado en un lugar donde es muy difícil lograr situaciones dentro del ámbito del derecho del trabajo. Ahora, este encuadramiento es una cuestión siempre de derecho, es una cuestión pura de derecho. En principio, todos nos dicen, es un conflicto intersindical, es un conflicto de derecho, porque lo que va a determinar es qué asociación sindical de las que están en conflicto con personería gremial tiene representatividad sobre este sector o porción de trabajadores. Entonces, lo que tenemos que analizar son las respectivas personerías y esta resolución que establezca lo que va a tener es un acto meramente declarativo, porque lo que va a decir es lo que ya está. Cuando se otorgó la personería gremial, se cotejan las personerías y a partir de ahí es una resolución de derecho y consecuentemente un acto meramente declarativo. Así, el procurador Podetti en Turati va a decir que esta interpretación pierde de vista que para resolver los encuadramientos no basta el análisis de las personerías gremiales de los sindicatos en disputa, porque el alcance de estas personerías tengo que evaluarlos en relación con la actividad principal de la empresa o el establecimiento en el que se desempeñan los trabajadores eh, que son los que están en controversia. Entonces, no es solamente cotejar las actas de personería, sino también la actividad principal de la empresa o el establecimiento. Y esto tiene una importancia trascendental, porque cuando se analizan las empresas, cada vez más queda en evidencia que las empresas van expandiendo su producción, van renovando sus servicios, van introduciendo nuevas tecnologías, van eliminando otras, y es muy común ver que en empresas que realizan distintas actividades o que tienen establecimientos donde coexisten varias explotaciones. Y al tener varias actividades que a veces están confundidas y otras veces totalmente diferenciadas, es imprescindible determinar cuál es la actividad principal y cuáles resultan accesorias. Y el criterio jurisprudencial es reconocer, por ejemplo, la representación total del personal de una empresa o establecimiento al sindicato con personalidad gremial que representa a los trabajadores de la actividad principal. Por lo tanto, es importantísimo saber cuál es la actividad principal y cuáles son las accesorias. Pero puede ocurrir que existan actividades que estén claramente diferenciadas, con un grado de autonomía y separación que amerite la posibilidad de declarar que el personal de cada actividad se encuadre en el sindicato que lo representa. Por lo tanto, estamos introduciendo acá un proceso complejo donde hay que interpretar cuestiones de hecho que van a ser fundamentales para resolver el encuadre. Entonces, se suman, como dijimos, actividades y explotaciones que se van modificando con rapidez, con acidez, de tal forma que este resultado de cuál es la actividad principal puede variar.
¿Y qué es lo que tiene que determinar el Ministerio de Trabajo? La explotación en forma discriminada, la actividad principal, las actividades accesorias, el número de trabajadores, las tareas que realizan, los procedimientos de elaboración. Entonces, seguir afirmando que el encuadre sindical siempre es un conflicto intersindical de derecho y sostener que por lo tanto tiene carácter declarativo y si tiene carácter declarativo, consecuentemente retroactivo a la fecha de la personería gremial, es un problema del cual es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque si es declarativo y es y tiene efectos retroactivos a la fecha de la personería gremial y no a la de la resolución del encuadre, lo que estamos haciendo es retroactividad con situaciones de hecho que han variado. El sector de la doctrina que decía es un conflicto intersindical de derecho tiene efectos declarativos, digamos, es un acto declarativo y tiene efectos retroactivos, intenta morigerar en la medida que ve los resultados que en la práctica tienen esto, diciendo que si bien tiene efecto declarativo, no corresponde otorgarle efectos retroactivos. Ahora, esta salida de decir tiene efecto declarativo pero no es retroactivo es un poco inapropiado. Es decir, o sostenemos que no tiene efecto declarativo y por lo tanto es constitutivo a partir de la fecha en que se resuelve el encuadre y por lo tanto no tiene efectos retroactivos, o si seguimos diciendo que es declarativo, ¿cómo hacemos para decir de que siendo declarativo no es retroactivo? Pero bueno, la aplicación retroactiva es inaceptable y la verdad debiera ser revisado. Yo creo que la solución consiste en establecer de la manera más precisa en qué caso el encuadre constituye un fenómeno solamente de derecho y cuándo depende de situaciones de hecho. Entonces, hay situaciones en las que lo único que está en discusión es un cotejo de personerías y ahí son cuestiones de derecho que por lo tanto la resolución va a ser declarativa y tendrá efectos retroactivos. Pero en los casos en los que hay que analizar cuestiones de hechos porque esto se fue modificando, la resolución del encuadre no podría tener efectos retroactivos y modificaría la situación. Lo vamos a ver a través de ejemplos. Uno, el caso que se originó entre el sindicato de la industria del vidrio y el metalúrgico, la UOM, en el tema de la empresa Osram Argentina en la planta de Boulogne-sur-Mer. La planta de Osram hacía lamparitas eléctricas que el sindicato del vidrio sostenía que la actividad desarrollada, la actividad principal era de la industria del vidrio y que estaba contemplada en su personería gremial. Por el contrario, los gremios metalúrgicos decían que las lámparas eléctricas contienen ese casquillo exterior y además el filamento de metal, lo que hace que la actividad sea metalúrgica. Ahora, ¿cuál es la actividad principal? ¿La del vidrio o la del metal? En el caso concreto de Osram, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se inclinó a favor de la industria del vidrio. Y ahí se dijo, bueno, la actividad metalúrgica que se realiza consiste en soldar el casquillo que tiene la lámpara a este proceso de elaboración que realiza la industria del vidrio. Por lo tanto, la mayor parte de los componentes, eh, más allá de si son del vidrio o metálicos, la cuestión es determinar cuál es la actividad principal desarrollada en la planta. La actividad principal entiende que es la del vidrio. Ahora, como nosotros podemos advertir con este ejemplo, el encuadre no se resolvió por las respectivas personerías de cada una de las asociaciones sindicales en pugna, sino que depende de cuestiones de hecho que resultan significativas para establecer cuál es la actividad principal. Suponiendo que la empresa desde su inicio no efectuara cambios significativos en su funcionamiento, la resolución de encuadre sería declarativa y por tanto se aplicaría retroactivamente a todos los periodos pasados. ¿Por qué? Porque siempre fue lo mismo
y se realizaron las tareas de la misma manera y con los mismos componentes. Ahora, supongamos que la empresa amplía su producción y fabrica veladores de metal, o que las lamparitas cambian, como de hecho han cambiado, donde ya casi no hay componentes de metal, sino que hay componentes de plástico, y ni siquiera creo que ya hay el filamento de metal que estaba. La resolución se podría inclinar a favor, supongamos, de la UOM. Se hacen ahora veladores en vez de lamparitas, porque la actividad principal va a ser metalúrgica y no tanto vidrio, o podría descartarse directamente si no se usa vidrio, se utiliza, no sé, plástico. Entonces, este supuesto, el carácter retroactivo del encuadro no puede ir más allá del momento en que se produjo esta transformación empresaria. Porque las cuestiones de hecho involucradas hacen que, si yo lo voy para atrás, estoy haciendo retroactiva una resolución que no se compadece con la forma de producción o con la actividad principal de la época en la que le estoy trasladando. Entonces, lo que hay que hacer es distinguir cuáles son los encuadres puros de derecho de aquellos encuadres en los que hay componentes de hecho. Y en los que hay componentes de hecho, las soluciones tienen que ser diferentes a aquellos en los que son encuadramientos puros de derecho. Y así vamos a ver que los casos más comunes son empresas que tienen una sola actividad, empresas que tienen una actividad, pero para cumplir sus fines realizan otras actividades, o empresas que tienen más de una actividad. Por eso mi padre, en base a todo esto, construye una definición diferente de encuadre. Entonces, para él, el encuadre no es un conflicto intersindical de derecho, sino que va a decir que es un procedimiento regulado por la ley, que ya sea de vía asociacional, administrativa o judicial, lo que busca es poner fin a un estado de incertidumbre respecto de cuál sindicato con personería gremial preexistente es apto para representar los intereses colectivos de uno o más trabajadores de una empresa, para lo cual es preciso verificar cuál es la actividad específica que desarrolla, las tareas que cumplen los trabajadores, el ámbito de representación que otorgó la resolución administrativa, y la personería gremial de todos los sindicatos intervinientes. ¿Estamos bien? Seguimos. Entonces, la ley de asociaciones sindicales respecto a las cuestiones de encuadramiento sindical establece que solo es posible someter el conflicto a la autoridad administrativa, y una vez agotada la vía asociacional, mediante el pronunciamiento de la organización gremial, digamos, superior, a la que están adheridos, y si no se resuelve dentro de los 60 días, se puede recurrir al Ministerio de Trabajo, quien deberá resolver dentro de los 60 días, y agotada esta vía, queda expedita la acción judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y en el último párrafo del artículo 59 aclara que la resolución que pone fin al encuadre solo tendrá por efecto determinar la actitud representativa de la asociación gremial respectiva con relación al ámbito de conflicto. Es decir, solo va a determinar quién es el que representa esta porción de trabajadores. Ahora vamos al encuadramiento convencional. El encuadramiento sindical, perdón, el encuadramiento convencional es una resolución judicial, que lo que va a determinar es, en cada caso concreto, qué convención colectiva debe regir la relación laboral de uno o más trabajadores con su empleador. Para precisar cuál es el ámbito de aplicación de la negociación del convenio colectivo, los jueces y juezas, que debemos verificar si el personal en cuestión y el empleador estuvieron debidamente representados por las partes que lo celebraron. Entonces tengo que ir a quienes celebraron el convenio colectivo de trabajo para ver si efectivamente las partes estuvieron representadas. Entonces, no basta que un convenio colectivo se encuentre homologado por la autoridad administrativa para automáticamente aplicarlo sin más. Tanto la doctrina como la jurisprudencia establecen que, si el convenio comprende un sector que excede el ámbito de representación de las partes, no tiene validez para obligar a ajenos. La homologación
no le confiere eficacia, sino solamente una presunción de legalidad, por lo que el interesado en cuestionar el alcance de la negociación debe introducir esa defensa en el juicio en el que se le reclama el cumplimiento de una obligación que nace de la firma de ese convenio colectivo. Fernández Madrid nos dice que todo el plexo jurídico que regula las relaciones de trabajo en la empresa debe integrarse y debe individualizarse en, en consideración a la actividad o a las actividades económicas que desarrolla y la categoría profesional de los trabajadores que se desempeñan. Y que cada actividad económica diferenciada tiene su propio sistema de normas laborales. Por lo tanto, si una empresa tiene dos explotaciones o actividades económicas distintas, le va a tener que aplicar la normativa correspondiente a cada una de ellas. O para que se entienda, cada explotación que posee la empresa constituye el centro autónomo de imputación de normas. Volviendo a los plenarios de la Cámara, en el Acuerdo 36 del año 57, va a decir, si la empresa no desarrolla explotaciones diversas, pero ocupa trabajadores ajenos a su actividad específica, el principio general es que todo el personal se rige por el régimen jurídico que corresponde a la actividad principal. Es decir, de acuerdo a este principio de unidad de convenio que se sienta en el plenario, lo importante es determinar la actividad del empleador y no la tarea que realiza el trabajador. Por lo tanto, si la actividad del empleador no está contemplada en la convención específica del trabajador y además no ha concurrido a la celebración del convenio, sus normas no le serán aplicables. Por aplicación de estos principios, los trabajadores no pueden exigirle a un empleador que se implemente un convenio que no es de la actividad de la empresa, salvo que lo haya suscrito o que el empleador se haya adherido a él. Entonces, una actividad no puede quedar obligada por convenios pactados por otra actividad. Ahora, es perfectamente compatible este principio de unidad de convenio con la posibilidad de que una empresa aplique tantos convenios como pactos con los distintos sindicatos haya celebrado en la empresa o el sector que representa en virtud de la ley. El hecho de que la empresa aplique el convenio de la actividad principal no anula que la empresa pueda haber celebrado tantos convenios colectivos como las distintas eh, actividades que se desempeñan dentro de esa empresa. Entonces, la actividad puede comprender trabajadores de distintas categorías y celebrar convenios con cada uno de los sindicatos y registrar en la empresa tantos convenios colectivos como acuerdos válidos haya celebrado la empresa con los distintos sindicatos. Pero podemos ver también que hay empresas con actividades mixtas. Entonces, vamos a ver que este principio de unidad de régimen se explica en los supuestos de empresas que realizan actividades diversas, por ejemplo, industriales y comerciales, pero sin un grado de diferenciación. Entonces, cuando existan varias actividades, por lo menos dos actividades, sin un grado de diferenciación que nos permita aplicar a cada una el convenio respectivo, se toma el de la actividad principal. Eso es lo que ha establecido la jurisprudencia, decir, bueno, si hay varias y no se pueden dividir, tomamos el de la actividad principal. Hemos visto que tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran esto de la actividad principal y que es el elemento relevante para determinar la aplicación del convenio colectivo, pero esto no es tan simple. Como ya vimos recién con el tema del encuadre sindical, la determinación de la actividad empresaria en muchos casos es muy difícil y dentro de una misma empresa o incluso dentro de un establecimiento pueden coexistir varias explotaciones y a veces es muy difícil saber si hay una actividad principal y otras accesorias o si lo que tenemos son varias actividades que por la relevancia o por la autonomía no pueden ser subsumidas una dentro de otra. Si a esto le agregamos lo que hablábamos al principio, la dinámica propia económica de las empresas que se van transformando, incorporando nuevas actividades, eliminando, reduciendo las anteriores, los criterios para resolver esta actividad principal, para poder ver cuál es el convenio colectivo que le aplicamos
a estos trabajadores y trabajadoras que vienen a reclamar, las resoluciones jurisprudenciales no siempre coinciden y dejan también otro campo para la discusión doctrinaria. Entonces, ya dijimos al principio, la ley de asociaciones sindicales prioriza los sindicatos por actividad por sobre los empresa y profesión. Por lo tanto, la actividad de la empresa es relevante tanto para resolver el encuadre sindical como el encuadre convencional. Entonces vamos a analizar ahora cada una de las situaciones que pueden presentarse. En primer lugar, empresas que tienen una sola actividad. Conflicto puede darse entre dos sindicatos de actividad o entre un sindicato de actividad y otro organizado horizontalmente. Por ejemplo, dos sindicatos de actividad, empleados de comercio con Federación Nacional de Trabajadores Camioneros de Transporte de Carga. Lo vimos en su momento en Carrefour. Los trabajadores que manejan camiones, pero dentro que cumplen tareas en el sindicato y en los distintos establecimientos que componen esa actividad principal que es sindicato, estarían encuadrados dentro del comercio, porque es un sindicato de actividad. Y el sindicato de transporte de cargas también es un sindicato de actividad. Y lo que va a nuclear no es a los trabajadores que manejan camiones, sino a los trabajadores que manejan camiones en empresas de transporte y logística. Entonces tenemos dos sindicatos de actividad y lo que tenemos es el conflicto entre ellos. Y esto a veces es bastante complicado de entender para la persona común, que lo que va a decir es, bueno, y nos pasa, por ejemplo, con las personas que trabajan en call centers de empresas comerciales. Van a decir, bueno, pero atienden el teléfono. ¿Pertenecen a telefónicos o pertenecen comercio u otras actividades? Bueno, hay que analizar si estamos hablando de sindicatos de actividad o de sindicatos de profesión y luego ver quiénes son los que firmaron el convenio colectivo en el caso de telefónicos y en el caso de comercio. Entonces, se puede dar el conflicto entre dos sindicatos de actividad, como les decía, por ejemplo, comercio y camioneros por las personas que manejan y hacen transporte de camiones. Conflicto entre un sindicato de actividad y otro organizado, digamos, horizontalmente o un sindicato de profesión, en el que se nos da, por ejemplo, con viajantes de comercio y el sindicato de la industria de la alimentación. Entonces, el sindicato de viajantes de comercio es un sindicato organizado por profesión y por lo tanto es un sindicato horizontal y hay que ver quién firmó o quiénes son los firmantes del convenio colectivo de manera de saber si se aplica o no se aplica esa convención colectiva. Luego puede haber empresas que para cumplir sus fines necesariamente tienen explotaciones diferentes. Por ejemplo, el caso más típico es el de las asociaciones sindicales. Las asociaciones sindicales para cumplir sus fines que tienen. Y toda una serie de servicios. Y pueden tener desde hoteles sindicales, farmacias sindicales, clubes, incluso sanatorios. Y por lo tanto, son parte o forman parte de esta actividad principal. ¿Cuál es? La actividad sindical. Entonces, lo que van a tratar es de proveer a sus representados toda esta serie de beneficios. Entonces, tengo que tomar a cada uno de esos establecimientos, los hoteles, la farmacia, el policlínico en su caso, le tengo que aplicar el convenio colectivo o de la actividad principal, o tengo que aplicar el convenio colectivo de cada una de los trabajadores de farmacia, de los trabajadores de hoteles, de los trabajadores. Bueno, lo que va a sostenerse para tener la postura de la actividad principal, van a decir, bueno, los hoteles sindicales tienen objetivos distintos o la farmacia sindical al que tienen la farmacia comercial. Consecuentemente, están restringidos a sus afiliados, tienen otro fin y se aplica la de la actividad principal. ¿Cuál es la actividad principal? Están nucleados o quien negoció convenio colectivo para las asociaciones sindicales es UTEDIC, salvo en el caso de comercio, que por alguna razón especial es un sindicato que es vertical, horizontal
y que no se encuentra esa actividad regida por el convenio colectivo de UTEDIC. Pero en principio es UTEDIC es el convenio colectivo que se aplica a los hoteles sindicales, cuando el resto de los hoteles se rigen por el convenio que celebró la Unión de Trabajadores Gastronómicos. Hay empresas que realizan más de una actividad y esas actividades pueden estar confundidas. Un ejemplo es el de Terrabusi, sociedad anónima, que en el mismo establecimiento, por un lado, fabricaba las galletitas y además fabricaba pastas, fideos. Y el personal se desempeñaba de acuerdo a las necesidades. En algunos días o en algunos momentos era más importante la de galletitas y hacía las galletitas, y por otro lado hacía fideos. Y acá se discutía el sindicato de la alimentación con el sindicato de la industria de pastas alimenticias para la representación del personal. El elemento para resolver el encuadre, ¿cuál fue? Que la fabricación de galletitas y bizcochos era más del 60% de la producción. Y por lo tanto, la Cámara Nacional del Trabajo dijo: la actividad principal justifica que el encuadre favorezca a los trabajadores de la industria de la alimentación. Esta resolución de encuadre va a tener luego influencias para ver cuál es el convenio colectivo que le aplico. ¿Me siguen? Por lo tanto, es importante saber cuál es el resultado. Pero bueno, volviendo a lo que dije al principio, si acá son cuestiones de hecho, basta que deje de fabricar galletitas y me dedique en ese establecimiento o en toda la empresa a fabricar nada más que pastas, cambiaría la representación sindical y podría llegar a variar, porque la actividad principal va a ser otra, también el convenio colectivo aplicable. Puede haber actividades separadas, pero están conexas, el ejemplo que ya vimos de Osram. Puede haber actividades separadas que no son conexas, por ejemplo, en el caso de GATIC. En el caso de GATIC, había un conflicto entre el sindicato de obreros de la industria del vestido y el sindicato de los obreros del caucho y afines por el encuadre del personal que estaba en uno de los establecimientos, que era en la localidad de Las Flores. ¿Qué pasaba? La empresa GATIC realizaba indumentaria, calzados, bolsos y zapatillas. Pero la actividad principal de la empresa en las 13 plantas era el calzado, era el caucho. Por lo tanto, si tomamos la actividad principal de toda la empresa, debían estar regidos o representados por los trabajadores de la industria del caucho. Ahora, ¿qué pasa? En el establecimiento de Las Flores prevalecía, en más de un 60% también, la de indumentaria. Y es por eso que la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo le otorga la representación en ese establecimiento al sindicato del vestido. ¿Qué pasa? De acuerdo a la política que lleve adelante la empresa, puede modificar el resultado de este encuadre, porque basta que decida que una mayor cantidad de personas realicen tareas para uno u otro lado, y los que hasta ayer pertenecían a la industria del caucho pasen a formar parte o queden representados, como en este caso, por el SOIVA, porque la actividad principal era indumentaria y no zapatillas. Entonces, por decisión empresaria que establece aumentar la producción de zapatillas o de ropa, pueden quedar representados y la actividad principal es distinta. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado para evitar las patologías que el propio sistema permite. También hay entidades que por su conformación jurídica, el personal se encuentra encuadrado dentro de una personería, pero la actividad que desarrollan aparecen incluidos en la personería de otra organización. Por ejemplo, los trabajadores de entidades sin fines de lucro o de las mutuales que están encuadrados dentro de UTEDIC. Pero cuando las entidades tienen por objeto prestar un servicio de salud, se producen cuestiones de encuadramiento con el de sanidad, que pretende representarlos. También lo tenemos entre UTEDIC y los clubes de campo, porque cuando son un consorcio de propietarios sometidos al régimen de propiedad horizontal, la Federación Argentina de Trabajadores de Renta y Propiedad Horizontal
se atribuye a la representación de esos trabajadores. Ahora, si tomamos la actividad principal, que es un club de campo, ese personal estaría encuadrado dentro de UTEDIC y no de los trabajadores, el sindicato de trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal. Entonces, acá vemos que aparecen en varias asociaciones sindicales. O actividades que a través del tiempo han cambiado. El tema de las estaciones de servicio es paradigmático. ¿Sí? Ustedes, por los que veo, son jóvenes, pero digo, las estaciones de servicio en mi época eran básicamente venta de combustible, pero también tenían repuestos, engrase, gomería, lavado. Hoy solamente es expendio de combustible. Y les diría que muy pocas hay lavado, cambio de aceite y engrase. Entonces, esto ha ido mutando y la estación de servicio dejó de ser un lugar que podría estar representado por ESMATA para pasar a ser un lugar donde se vende combustible y es un gran mini mercado, o se vende combustible y es un servicio gastronómico que incluso se puede ir a comer a cualquier hora. Entonces, ¿cuál es la actividad principal de esa estación de servicio? Como era antes, lavado, engrase, cambio de cubierta, o es un establecimiento comercial, o es un establecimiento gastronómico, porque ya no es un mini mercado, sino que pasa a ser directamente una, un lugar gastronómico. Y si tomamos cuál es cuánto eh, recauda el establecimiento gastronómico y cuánto la venta de combustible, y tomamos esos parámetros, muchas veces también podemos ver que la actividad principal puede pasar a ser la gastronómica y no la venta de combustible. Y también tenemos empresas que han sufrido cambios sustanciales en el modo de producción y comercialización. Y es el caso de que nosotros damos siempre el de Habana. Habana, que es de acá de mi ciudad, compartía en el establecimiento principal la administración y el sector de comercialización de productos. Esto se fue expandiendo y aparecieron toda una serie de establecimientos donde lo que había era la comercialización de los productos. Pero también ya esto ha variado y ya no hay más un lugar donde se fabrican los alfajores, los productos que vende Habana y centros, distintos establecimientos de distribución, sino que esto también fue mutando y lo que tenemos hoy son establecimientos gastronómicos donde la gente va a tomar café, a comer y si quiere puede además comprar alfajores u otro de los productos. Entonces, son distintas explotaciones, una industrial donde se fabrican, una comercial y otra gastronómica. Cada local donde coexiste, por un lado, la comercialización de los productos de Habana con los servicios de cafetería, tiene dos explotaciones diferentes y autónomas como para justificar un encuadramiento mixto, o la actividad principal de cada uno de los locales tiene que ser la determinante para definir el encuadramiento a favor de una u otra organización. Hace varias décadas, cuando se planteó el conflicto y que todavía teníamos solamente la producción y la venta, lo que se estableció fue que los trabajadores que se desempeñaban en la actividad industrial estaban representados por Star PH y los que trabajaban en las áreas de administración y venta por Sindicato Empleados de Comercio. Ahora, la mayor parte de la doctrina dice, bueno, la variación de este encuadramiento sindical no tiene incidencia inmediata ni directa sobre la convención colectiva que se encuentra vigente. Porque, bueno, una vez que resolvemos el problema del encuadre sindical, es decir, aclarado de los trabajadores cuál es el ámbito que tiene personalidad animal, quién es el sindicato que los va a representar, a favor de cuál se decidió el caso, a partir de ese momento puede negarse a negociar el futuro convenio. Es decir, es útil distinguir entre encuadramiento sindical y convencional, ya que las consecuencias son diferentes. Por un lado, es la representación sindical exclusiva de una asociación sindical. Y por otro, ¿cuál es el convenio colectivo aplicable que surge de comparar la actividad o tarea desarrollada por los trabajadores concretamente involucrados en ese encuadramiento y en el ámbito que esa convención colectiva contempla? Y esta posición va a quedar desautorizada con la Corte Suprema cuando se expide en el fallo en el año 96 del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación.
Porque ahí la sala tercera, al declarar la nulidad, en la que se había resuelto un encuadramiento sindical, se reconoce la legitimación activa del empleador para intervenir y formular peticiones en la causa. Y la Corte dice, al resolver de tal manera, la Cámara prescindió de valorar que con el cambio de encuadramiento del personal de la empresa, se induce el acatamiento de una convención colectiva de cuya negociación y suscripción no había participado. Y por lo tanto, la Corte dice que para resolver sobre la legitimación activa del empleador, se debía tomar en consideración, entre otros, el relativo a tener en cuenta la actividad principal de la empresa apelante, no solamente del establecimiento, sino de la actividad principal, valorar la existencia de convenios específicos, en este caso para los corredores del gremio de la industria de la alimentación, en cuya suscripción participó el apelante, por contraposición a aquellos en los que no participó, que es el de viajantes. Es muy difícil para mí compartir algunos de los fundamentos de esta postura de la Corte. En primer lugar, considero que es inadmisible dar por sentado que como consecuencia de un determinado resultado en un conflicto de encuadre sindical, una empresa sea inducida al acatamiento de una convención colectiva en cuya negociación o suscripción no había participado. Es decir, es un contrasentido, intervenga o no empleador en el procedimiento de encuadre sindical, derivar como esto que tiene que aplicar un convenio colectivo en el que no estuvo representado. Ahora, esto debe interpretarse en el sentido que la resolución de encuadre sindical en ningún caso conlleva la aplicación del convenio colectivo suscrito por el sindicato al que se le otorgó o salió favorecido en ese encuadre, y no, porque en los supuestos en que pueda demostrarse que la empresa sí estuvo representada en la discusión de ese convenio, entonces sí corresponde que aplique el convenio colectivo. Y esto es importante cuando nosotros tengamos que analizar qué convenio colectivo aplicable. Entonces tengo que ver qué tareas realiza la empresa, cuál es la actividad principal, si las actividades están divididas o no, y si participó o no participó en el convenio colectivo que están pretendiendo que se aplique. Y eso es fundamental. Tutela sindical. No sé cómo voy con la hora. Sí, unas palabras. Tutela sindical. Tutela sindical es un derecho que tienen determinada categoría de trabajadores porque cumplen función de representación de sus compañeros y compañeras y que se va a traducir en el goce de la estabilidad en el puesto de trabajo por todo el tiempo que dura el mandato y un año más, no pudiendo ser despedidos, suspendidos ni modificadas las condiciones de trabajo. Agrego, sin previa exclusión de tutela. Esto es fundamental porque la posibilidad de ejercer los derechos sindicales que me otorga la Constitución y todas las normas internacionales tienen que estar fortalecidos por esta tutela sindical. Porque este instituto lo que busca es resguardar a quienes actúan en defensa del interés de su grupo, se encuentran expuestos a sufrir presiones, despidos, cualquier tipo de sanción, sea proveniente del Estado, sea proveniente de empresarios particulares o de las propias asociaciones sindicales o grupos de pares que puedan afectarlos. Es decir, uno de los principios fundantes del derecho sindical es la libertad sindical y va a tener trabas o obstáculos en la medida que haya impedimentos o razones contrarias, tanto de orden económico o político, que impiden a esta persona efectivamente llevar adelante esto. Y lo vemos dentro de un, si yo no tengo una estabilidad que me permita ejercer, digamos, ir a reclamar en nombre de mis compañeros, es muy difícil que podamos hablar de libertad sindical. Esto yo lo comparo siempre con el convenio 190. Cuando uno habla del convenio 190 del OIT y la posibilidad de requerir medidas precautorias y tal, también tenemos que linkearlo con esta idea de tener una protección especial. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una protección y me veo en posibilidad de ser despedida sin justa causa, es muy difícil que uno pueda reclamar el reconocimiento de derechos. Entonces, si bien nosotros no tenemos un sistema de estabilidad, sí afortunadamente a partir de la ley antidiscriminatoria y los fallos
laborales en su consecuencia, poder demostrar que el despido obedece a una causa discriminatoria y consecuentemente requerir la reinstalación en el puesto de trabajo y el pago de los días caídos, sí lo teníamos esta estabilidad en la ley de asociaciones sindicales como elemento fundamental para poder llevar adelante esta tarea sindical. Entonces, tanto a los representantes sindicales como a los postulantes, lo que la ley le garantiza es la estabilidad en el empleo. Esto ya surgía a nivel internacional de la Carta Americana de Garantías Sociales aprobada en el 48 en Bogotá, donde decía que las personas que forman parte de las directivas sindicales durante la elección y el mandato no pueden ser despedidos ni trasladados de sus lugares de trabajo, ni empeoradas o desmejoradas sus condiciones de trabajo, sino por una justa causa previamente autorizada por la autoridad conveniente que corresponda. Los convenios 87 y 98 de la OIT también dan cuenta de una gran cantidad de tutela a favor de poder hacer efectiva la libertad sindical. El convenio 87 va a decir que tanto los trabajadores como los empleadores, sin ninguna distinción previa, tienen el derecho a constituir sus propias organizaciones, de afiliarse a esas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Y dice que es necesario para los estados adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizarle a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio de ese derecho de afiliación. Y el convenio 98 dice que los trabajadores tienen que tener una adecuada protección contra todo acto que tienda a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo. Y especialmente va a decir que tiene que protegerse eh, el empleo del trabajador a la condición, digamos, no puedo decir que el trabajador va a estar empleado en la medida que no se afilie, es decir, condicionar el empleo a la medida que no se afilie a un sindicato o que no participe de un sindicato, sea fuera de las horas de trabajo o durante las horas de trabajo, en caso de que el empleador lo haya permitido. A nivel nacional tenemos el 14 bis, que en el segundo párrafo, como dije al principio, los representantes gremiales gozan de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y que están relacionadas con la estabilidad en el empleo. Y a nivel interno tenemos la ley 23.555 de los apartados 47 al 52 de la ley de contrato de trabajo, de la ley, perdón, de asociaciones sindicales. También lo vamos a tener en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 39, en el inciso segundo, donde la provincia reconoce los derechos de asociación y libertad sindical, los convenios colectivos, el derecho de huelga y las garantías del fuero sindical de los representantes gremiales. Quiere decir que hay una íntima vinculación entre la libertad sindical y el derecho de la tutela colectiva. Por eso, la protección de los representantes sindicales no puede sujetarse a un acto material asociacional que conlleva la afiliación a la entidad profesional, sino que tiene que tener una entidad suficiente que tiene que garantizar además el goce de esta estabilidad sindical, porque de lo contrario es muy difícil que los trabajadores puedan ejercerla y puedan libremente afiliarse a una asociación sindical si pueden verse despedidos o menoscabados sus derechos en el trabajo. La Corte de la provincia dice que hay dos facetas de la libertad sindical, una individual y una colectiva, y confluyen en un punto clave, que es este haz o conjunto de garantías que es lo que se denomina fuero sindical. Lo que va a tratar es defender o proteger la tarea de estos dirigentes sindicales tendientes a posibilitar este libre ejercicio ordenado a el logro de intereses que van más allá de lo individual, que son colectivos de todos los trabajadores. Lo que en la Constitución Nacional se refleja cuando habla de los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para su cumplimiento. Ahora, ¿qué es el proceso de exclusión de tutela? El derecho de la tutela sindical supone el otorgamiento de una protección frente al despido, las modificaciones en las condiciones de trabajo la suspensión laboral. Ahora, esto no es un privilegio de la persona ni una protección a su cargo, sino que lo que busca son garantías para que pueda cumplir la gestión sindical. Por lo tanto, se protege tanto a los representantes que hayan resultado electos en el proceso eleccionario, incluso, vamos a ver, a partir de la Corte Suprema, no solamente a aquellos con personería gremial, como establece la ley de asociaciones sindicales,
sino que esto se fue extendiendo a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, ATE con Ministerio de Trabajo del 2008, Rossi con Estado Nacional del 2009, ATE con Salta en el 2013, entre los más conocidos y que están en la página, en el campus, sino también tienen protección quienes se postulen para un cargo, es decir, la protección está asegurada desde la postulación. Y van a decir, es desde la oficialización de la propuesta, siempre que se haya comunicado al empleador la candidatura a ese cargo. Ahora, cuando analizamos el decreto reglamentario de la ley 23.551, este concepto de postulación para el cargo establece que se va a tener en cuenta desde el momento que el órgano de la asociación sindical, es decir, la Junta Electoral, tenga por recibida la lista que lo incluye como candidato con las formalidades necesarias para expedirse acerca de la oficialización, es decir, con la presentación respectiva que tenga todos los recaudos legales y estatutarios ante la Junta Electoral. Y esto me parece que es correcto, porque si no, basta que yo tenga conocimiento que la persona se postuló a un cargo gremial y lo notifique para que, si todavía no está oficializada la lista, pueda despedirlo sin cumplir con este procedimiento previo de exclusión de tutela. Y este mecanismo previo de exclusión de tutela, cuando existen causas para poder despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo, tiene que hacerse ante el fuero laboral. Es un procedimiento sumarísimo y constituye un recaudo previo, indispensable, para poder tomar estas medidas. ¿Y por qué? Porque a diferencia con el despido, la suspensión o las modificaciones de las condiciones de trabajo, en los casos donde no están protegidos, donde el empleador toma la medida y la lleva adelante y luego se podrá judicialmente cuestionar, acá lo que se dice es primero hay que cuestionar, hay que probar la, la la razón que justifica cualquiera de estas tres medidas, suspender, despedir o modificar las condiciones de trabajo, y cuando tengo autorización judicial recién puede hacerlo. Es decir, tengo que primero probar para luego poder tomar la medida. Y acá vemos que en un primer momento el inicio del trámite de exclusión, perdón, en principio no altera el normal desempeño de las tareas laborales y sindicales que venía haciendo la persona. El iniciar un proceso de exclusión de tutela, lo que busco es demostrar la causa que justifica tomar estas medidas, pero en principio el trabajador sigue desempeñándose hasta tanto existe una resolución judicial que le dé la razón en su caso a la empresa, pero podría obtenerse una medida provisional de exclusión, es decir, una medida cautelar dentro de ese proceso sumarísimo de exclusión de tutela, en la medida que se demuestre la gravedad de que esa persona continúe cumpliendo esas tareas mientras dure el proceso. Ahora, una cosa es lo que dice el artículo 52 de la ley 23.551 y otra el decreto reglamentario en el artículo 30, porque la medida cautelar se tiene que dar en los casos de peligro. Hay que acreditar fehacientemente que la permanencia en el puesto de trabajo puede ocasionar un peligro grave para la seguridad de las personas o los bienes de la empresa. Ahora, en el decreto se establece la posibilidad de que además de los peligros, eh, eh, además que pudieran ser, digamos, más allá de los peligros, además de potenciales, que pueden afectar no solamente a las personas, sino a aquellos ajenos, y introduce otra causal que tiene que ver con el eficaz funcionamiento de la empresa, lo cual deja un margen muy abierto para hacer todo el proceso de exclusión con la persona afuera. Lo que yo creo que es inadmisible. Para otorgar una cautelar dentro de un proceso de exclusión de tutela, hay que acreditar fehacientemente el peligro en la demora que supone mantener a esta persona en el puesto de trabajo mientras dure el procedimiento, porque estamos hablando de un procedimiento de excepción. Ahora bien, la autorización si el juez da la autorización por ejemplo, despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo,
es porque lo que tenemos es un pronunciamiento definitivo sobre lo que ha sido sometido a su decisión. Y eso es lo que sostiene Fernández Madrid, por lo que la sentencia dictada en un procedimiento sumarísimo de exclusión de tutela no es una medida cautelar, sino que es una decisión clara, plena, definitiva, sobre la resolución de todas las controversias que se pusieron en debate y por lo tanto es cosa juzgada material y no puede volver a debatirse en un proceso posterior. Nuestra Corte Provincial durante un tiempo rechazó por mayoría estas consideraciones y en una visión de tipo clásica distinguía entre el contrato de las asociaciones sindicales que tutelan a los representantes gremiales. Y por lo tanto, primero tenía que llevarse adelante el tránsito del proceso de exclusión de tutela y luego de terminado el mismo era necesario juzgar sobre el hecho motivante de aquella acción judicial en otro juicio. La verdad que la postura, digamos, la Corte modifica esta postura a partir de Fate con Otto Boni y creo que es la posición adecuada. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza si existen fundamentos para poder suspender, despedir o modificar las condiciones de trabajo, esto no se da en abstracto. Entonces, para poder excluir de la tutela sindical a un trabajador o una trabajadora, tengo que saber cuál es la falta que se le imputa y cuál es la sanción que se pretende imponer. Yo no puedo simplemente excluir de la tutela y que luego hacer otro proceso para que se diga cuál es la sanción que se pretende aplicar. Porque puede ser que un trabajador efectivamente haya no sé, llegado tarde al trabajo durante varios días y que amerite de un apercibimiento o una suspensión disciplinaria. Ahora, esto implica que la exclusión de tutela no va a tener en cuenta si lo que se pretende es extinguir la relación laboral o otorgar 2 días de suspensión. Entonces, creo que la resolución que resuelve la exclusión de la tutela sindical no es una cautelar, no puede ser revisable. Y esto es lo que ha establecido la Corte Suprema a partir de Fate con Ottoboni en el año 2017. A partir de eso, el doctor de Lázari, que es el voto que inicia el fallo, va a decir que por un lado estaba la doctrina tradicional de la Corte, que defendía por mayoría la existencia de esta cautelar del proceso de exclusión de tutela, considerado que la decisión de los tribunales de trabajo no constituían sentencia definitiva a las fines de la admisibilidad de los recursos extraordinarios. Pero por otro lado, va a decir lo de las facetas de la libertad sindical, individual y colectiva, este conjunto de garantías que conforman el fuero sindical y que por lo tanto los representantes gremiales conforme la Constitución tiene derecho a eh, tener esta garantía y esta protección. Entonces, el trámite sumarísimo único y abreviado es lo que garantiza la debida defensa y evita la duplicidad de procesos sobre la misma cuestión. Por lo tanto, es menester que el principal que intente despedir a un representante sindical no solamente inicie la exclusión de tutela, sino que además precise y pruebe en el juicio los hechos que motivan su precisión. Y el hecho que sea un proceso sumarísimo, en modo alguno impide que las partes puedan ofrecer prueba y pueda dictarse una sentencia respetando el derecho de cada una de las partes de efectuar sus peticiones y tener toda la prueba de la que intenten valerse. Entonces, lo que se busca es que sea un proceso rápido, que sea un proceso expeditivo, respetando el derecho de cada una de las partes, donde se puedan analizar todas las cuestiones de prueba y resolver estableciendo la exclusión o no y la medida que efectivamente, si es que se establece la exclusión, deba tomar la empresa. Y eso hace cosa juzgada material. Finalmente, por el tiempo que me queda, unas palabras acerca de la opinión consultiva de la Corte Interamericana del 5 de mayo del 2021. ¿Por qué? Porque en la opinión consultiva 27-21, lo que se va a debatir es, en primer lugar, cuál es el alcance de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga,
¿Y cuál es la relación con los derechos de la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho del trabajo y derecho a condiciones justas y equitativas de labor? Se me apagó el video, voy a tratar, ahí está. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el contenido del derecho de las mujeres de ser libres de toda forma de discriminación y violencia en relación a la libertad sindical, a la negociación colectiva de la huelga? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el deber que tiene el Estado para proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes o como lideresas sindicales? ¿Y cuál es el alcance de las obligaciones del Estado respecto a garantizar la participación de los sindicatos en los diseños de normas y políticas públicas relacionadas con eh, el trabajo en contextos de cambios mediante el uso de las nuevas tecnologías? Y acá es importante porque lo que va a decir es, en materia de libertad sindical, que no debe existir ninguna autorización administrativa previa que anule el ejercicio de derechos de los trabajadores y trabajadoras a crear los sindicatos que estime constituir. Y que los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho a gozar de la creación y afiliación a las entidades que entiendan convenientes, con independencia de las que ya estén constituidas en determinados sectores. Y que entonces la libertad sindical requiere que los estados garanticen a los trabajadores y trabajadoras y a sus representantes una adecuada protección contra el empleo, una adecuada protección en el empleo contra todo acto, coacción, discriminación, directa o indirecta, que tienda a menoscabar el ejercicio de la libertad sindical. En cuanto a la negociación colectiva, también va a decir que deben abstenerse de intervenir en la negociación colectiva y que los trabajadores y trabajadoras y sus representantes deben poder participar plenamente en estas negociaciones. Y el Estado debe permitir el acceso a los trabajadores y trabajadoras de la información necesaria para que tengan todos los elementos. Y establece, que es importante, el tema del derecho de huelga como derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras y de sus organizaciones. Y deben tener en consideración los estados que, salvo excepciones permitidas por el derecho internacional, la ley debe proteger el ejercicio del derecho de huelga a todos los trabajadores y trabajadoras. Esto es importante a raíz del fallo Orellano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2017, porque expresamente dice proteger el ejercicio del derecho de huelga de todos los trabajadores y las trabajadoras, de forma tal que condiciones o requisitos previos para declarar lícita o ilícita una huelga no deben ser establecidos a punto de evitar o no permitir la posibilidad de que se realice una huelga. Y por otro lado establece que la declaración de legalidad o ilegalidad de la huelga no puede corresponder a un organismo administrativo, sino que tiene que ser siempre de un organismo judicial. El ejercicio del derecho de huelga, va a decir, solamente puede limitarse o prohibirse con respecto a los funcionarios o funcionarias públicas que actúen como órganos del poder público y que ejerzan funciones de autoridad en nombre del Estado, o las trabajadoras y los trabajadores de servicios esenciales. No pueden permitirse que la ley laboral pueda ser derogada en general o impedidos a través de un convenio colectivo que pone a los trabajadores o las trabajadoras en una situación de desmejora respecto a sus condiciones de vida de trabajo. Por lo tanto, también establece en esa opinión consultiva que no sería jurídicamente válido que la legislación nacional autorice a las partes negociantes de un convenio colectivo a que puedan renunciar a la protección de los derechos reconocidos en el ámbito interno. Y por último, respecto a la participación de las mujeres, esto es muy importante, los estados deben llevar adelante todas las medidas positivas necesarias para revertir o cambiar situaciones discriminatorias, y por lo tanto hay que avanzar hacia una igualdad real, fundamentalmente en el ejercicio de los derechos sindicales. Y esto tiene que ser cambiando los estereotipos de género, los roles, tanto en el ámbito público como privado, porque constituyen un obstáculo para el ejercicio de los derechos sindicales de las mujeres. Y esto es fundamental que, para que pueda llevarse adelante, además de combatir las causas estructurales que permiten las diferencias sustanciales entre hombres y mujeres, es importante que se adopten medidas que permitan equilibrar labores domésticas y familiares, es decir, el tema de tareas de cuidado que está en discusión
hay varios proyectos en la legislatura, creo que es fundamental para que las mujeres puedan desarrollar libremente la libertad sindical. Y por último, y ahora juro que es así, respecto a las nuevas tecnologías, la Corte considera que la regulación del trabajo en el contexto de las nuevas tecnologías tiene que realizarse conforme a los criterios de renunciabilidad y universalidad de los derechos laborales, garantizando el trabajo digno y decente, y que se deben adoptar medidas legislativas o de otro carácter centradas en las personas. Y básicamente, que respondan a los retos y a las oportunidades que plantea la transformación digital del trabajo, incluido el de plataformas digitales. Y ahí va a decir que se debe tomar todas las medidas dirigidas a reconocer a estos trabajadores y trabajadoras en la legislación como empleadas o empleadas, si en la realidad lo son. Pues de esta forma tienen que tener acceso a los derechos laborales que le corresponden conforme a las legislaciones nacionales de cada uno de los países y, por tanto, el reconocimiento de los derechos a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga. Bueno, hasta acá llego. Creo que tratamos los tres temas que me parecen fundamentales, como son el encuadre convencional, la tutela sindical y la posibilidad de llevar adelante o hacer operativa esta opinión consultiva 2721, porque creo que nos va a servir para releer, como estamos haciendo a partir del año 94 con la reforma constitucional, todo el plexo de normas laborales a la luz de las normas internacionales de derechos humanos. Estoy a disposición para cualquier pregunta y les agradezco que se hayan quedado, pese al partido de Argentina que sí que está jugando. Gracias. ¿Alguna pregunta? Les pido Doctora, disculpas, pero tengo una gripe fatal, por eso tuve que interrumpir por la tos. Sí, te escucho. bueno, justamente nosotros en el tribunal tuvimos un tema hace unos días con un amparo que planteaban justamente que un estatuto incluía requisitos para ser electo secretario adicionales a los que contempla la ley, ¿no? Y bueno, está muy dividido el tema si esto es constitucional o no es constitucional. Que justamente ponga más requisitos que lo que la ley prevé. Yo creo que si tomamos la libertad sindical en el sentido amplio, y qué es lo que entiendo que surge de las normas internacionales, ni hablar de la opinión 2721, no. Lo que hay que buscar es el concepto amplio no restringido, por lo tanto no podría establecer requisitos, por ejemplo, no sé, en el ámbito del lugar que sea nativo de Mar del Plata para dirigir una Sí, ciudad. Bueno, o son muchas veces requisitos que no. digo, que haya participado, que haya sido delegado durante X tiempo, digo, eso impide claramente que entre más participación y siempre lo que genera es el sesgo de que sean los Sí, mismos los que participan. o que haya formado parte de De del la consejo conducción, directivo anterior. Entonces, muchas exacto. veces eso, bueno, hay que analizarlo, ya les digo, yo creo que hay que releer todo lo que hemos dicho hasta este momento, ya hace rato, ¿no? Pero a la luz de las normas internacionales y siempre buscando el respeto irrestricto de la libertad sindical. Gracias. Porque además tiene que ver con la democracia sindical también. Digo, hay que tener en cuenta esto. Sí, a nosotros también nos ha pasado en varias, y la Corte tiene resuelto también en ese tema. ¿Ninguna pregunta más? No sé, en el chat. En el chat no veo preguntas por el momento, Leonardo. Sí, no, yo estaba mirando, pero Ah, bien. vi solo saludos, pero no veo Doctora, ¿cada nada. cuánto tiempo se hace la renovación de los integrantes del sindicato? Y lo establece cada estatuto. Y esto es un tema que a veces también trae a confusión, porque, bueno, dice, los representantes gremiales no pueden estar más de 2 años. Una cosa son los representantes gremiales en la empresa, donde la ley establece los 2 años. Pero los estatutos son los que establecen la periodicidad o la duración de los mandatos.
Entonces, en la medida que los estatutos estén aprobados por el Ministerio de Trabajo, hay veces que se hacen cada 4 años. Entonces, el mandato dura esos 4 años más un año más. Y esto es lo que muchas veces trae ciertos conflictos en la empresa, porque la empresa es lógico que se acuerde del representante gremial que lo tiene todos los días trabajando ahí, que es el que viene con los reclamos. Entonces, tiene claro que esa persona tiene tutela gremial y que si quiere despedirla, suspenderla, modificar las condiciones de trabajo, tiene que hacer la exclusión previa. Ahora, el problema se plantea cuando yo notifico que soy delegada suplente al Congreso de la CGT, que se hace una vez por año, o de la federación del sindicato respectivo, que se hace una vez por año, que generalmente son los fines de semana, así que tampoco voy a faltar al trabajo, y que ese mandato tiene una duración de 4 años, y que el empleador guardó el telegrama cuando se le notificaron, y que 2 años después, 3 años después, despide o suspende o modifica sin hacer la exclusión de tutela. Y ahí la trabajadora o el trabajador involucrado tienen la posibilidad de requerir a través de una acción sumarísima también, la reinstalación en el puesto de trabajo y el pago de los días caídos, o considerarse despedida por el incumplimiento de la exclusión previa y requerir, además de las indemnizaciones que corresponden, todo el tiempo que dura el mandato más un año más. Entonces, esto es importante tenerlo. Y otro tema con respecto a este tema de la tutela sindical tiene que ver también con la notificación, porque cuando hablan de notificación, algunos establecen un requisito estricto de que la notificación se tiene que dar por escrito, tiene que estar dada la notificación, tengo que acreditar que se mandó el telegrama a la empresa denunciando la postulación de esa persona para que a partir de ahí tenga derecho a la estabilidad que le da la ley de asociaciones sindicales. Ahora, lo que hay que entender es si la empresa tomó conocimiento de esa postulación, aunque no haya recibido el telegrama, pero puedo acreditar esto, también voy a tener derecho, porque lo podemos analizar desde el punto de vista de la ley de asociaciones sindicales, pero si nos ponemos en una postura estricta, lo voy a analizar desde la ley antidiscriminatoria. Y se dio un caso que también llegó a la Corte Suprema de nuestra provincia, en el caso de trabajadores de la Unión de Gráficos, que notifican al diario su postulación para elecciones dentro del sindicato, y la empresa, antes de recibir el telegrama, los despide. Pero acá lo que se acreditó fue que los trabajadores, digamos, que el aviso con la lista que se iba a presentar para la conducción del sindicato había salido el día anterior en el propio diario de la empresa. Es decir, el diario había publicado la lista con la nómina de los trabajadores que se iban a presentar, que estaban postulándose a la elección. Por lo tanto, el hecho de que el telegrama llegara 10 minutos después del despido producido por la empresa no es óbice para que tengan derecho a esta protección, porque está claro que la empresa no podía desconocer que en su propio diario había salido la nómina con todos los trabajadores que se iban a postular. Entonces creo que hay que hacer un análisis teniendo en cuenta que lo que busca evitar es que se prohíba el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras de ejercer libremente sus derechos sindicales. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, si no tienen ningún comentario, nos estamos viendo el martes que viene. Vamos a dar, Federico y yo, una parte cada una. Espero estar mejor y no arruinarles la vida con mis tos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por todo. Gracias, Hasta el doctora. martes próximo. Gracias, hasta Hasta luego. luego, doctora. Hasta el Chao, martes. gracias. Gracias. Chao, adiós. Adiós.